Hola compañeros, muy buenos días. A razón de que algunos no pudieron conectarse en la transmisión que se hizo en vivo por Microsoft Teams, entonces decidí grabar este video, subirlo a la plataforma de YouTube porque hoy vamos a ver uso extensivo de Microsoft Office, concretamente de la aplicación de PowerPoint, y vamos a aprender a utilizarla no solo para presentaciones, sino para otro tipo de documentos que nos pueden servir como guías para trabajar con los estudiantes en estos momentos donde tenemos que aplicar flexibilización. Entonces, vamos a aprender a hacer infografías. Sí, yo sé que hay sitios web como por ejemplo Canva que nos permiten hacer infografías de forma muy sencilla, bueno, más o menos sencilla, pero sabiendo que tenemos nosotros acceso al Microsoft Office desde nuestro computador, me parece a mí mucho más sencillo trabajarlo. Es mucho más intuitivo. Las plantillas están diseñadas y solamente tienen que aplicarse para casos concretos. Entonces voy a empezar a grabar la pantalla de mi computador, ustedes ya la están viendo y vamos a proceder a explicarles. Entonces vamos a ello. Bueno, en principio vamos a abrir PowerPoint. Cuando nosotros abrimos PowerPoint, él nos da la opción de empezar un documento nuevo, como por ejemplo acá él nos da la opción de una presentación en blanco y nos deja hacer otras presentaciones. Esto es muy sencillo, muchos lo hemos trabajado, pero no hemos ido un poco más allá. Vamos a ir acá a la pantalla donde dice nuevo. Entonces en nuevo ya se nos abren aquí unas presentaciones en PowerPoint, unas plantillas, pero lo que nos importa realmente está en esta pequeña barra de menú que está debajo del cuadro de búsqueda, que dice presentaciones, las que todos conocemos, temas, vamos a ver los temas que son eh, plantillas que tienen algunos diseños ya establecidos, cada uno tiene ahí su indicativo para qué sirve, no vamos a entrar ahí. Pero si nosotros entramos aquí al apartado de gráficos, ya en gráficos vamos a encontrar algo muy diferente. Entonces vamos a ir. Veamos la plantilla de gráficos. Aquí ya se abre algo completamente distinto y podría decirse mejor que lo que hemos visto hasta el momento en PowerPoint. Solo veamos las descripciones de las plantillas. Guión gráfico, currículum infográfico, organigrama codificado, dos tipos de árbol genealógico, un organigrama de equipos, para equipos de trabajo, equipos gerenciales, incluso para los equipos que organizan los estudiantes cuando trabajan en grupo, imágenes de animales, otro currículum infográfico, póster de infografía, tenemos, bueno, aquí ya son unas presentaciones de PowerPoint, pero aquí tenemos algunos muy interesantes. Entonces vamos a ver este de acá, mi árbol genealógico. Le doy clic, le doy crear, y cuando le doy crear él me descarga la plantilla, pero esta es una plantilla de PowerPoint, pero se van a ver que es diferente. ¿Por qué? Porque aquí ya está el diagrama todo hecho. No es como la diapositiva normal de PowerPoint en la presentación, que uno tiene los cuadritos donde rellena texto. Esto es distinto, esto ya tiene gráficos, esto ya tiene iconos y esto se puede modificar. Interesante. ¿Cómo podría utilizar yo esto? Yo lo podría utilizar para una clase de inglés, por ejemplo, trabajando el árbol genealógico familiar de un estudiante. Entonces aquí en la parte central donde va la foto, pues podría insertar la foto, ¿sí? Y yo no diría yo, sino mi, ¿ven? Es un cuadro de texto que se puede editar. Eso se puede cambiar o se puede dejar, digamos, un espacio en blanco. Sin embargo, antes de dejar el espacio en blanco, pues es importante, ¿no? Este cuadrito de texto se le puede poner un contorno para que no se pierda dentro de lo blanco y se distinga dónde debe ir. Aquí, simplemente en la parte de arriba del menú, donde dice contorno de forma, pues le vamos a dar un contorno de color negro. Y ven que ya queda ahí el cuadrito. Entonces lo voy a borrar. Y voy a borrar donde dice Mother.
¿Sí ven? Aquí simplemente queda un cuadrito con el nombre. Bueno, lo ideal sería dejarlo también con un contorno y ya está. Entonces, aquí queda el cuadrito. ¿Ven? Eso se puede modificar. Todas las imágenes, ¿ven? De esos pequeños nodos modificables, y él aquí directamente ya nos da la opción para insertar imagen. Le damos clic, insertamos una imagen. Si ustedes ven aquí abajo, van a notar que aquí ya está el árbol genealógico. Dice mi árbol genealógico, es exactamente el mismo de arriba, pero con los espacios para rellenar. Entonces aquí lo interesante es que yo puedo darle este diagrama a los estudiantes para que ellos lo trabajen, y sin necesidad de yo sentarme a hacer una plantilla o bajarla a internet, puedo tomar esta y la puedo modificar. Ustedes dirán, bueno, sí, pero es que ese árbol genealógico está muy grande y yo quisiera, no, pues que esta persona acá tuviera un hermano, todo eso se puede modificar. Sí. En principio, gran parte de las plantillas de infografía, bueno, o que son similares a infografías, son susceptibles de ser diseñadas de nuevo. Simplemente vamos aquí a la opción donde nos dice vista, en la barra de menú superior, vamos a la parte que dice patrón de diapositivas, y él aquí nos bota ya un esquema, que este esquema es editable. Es decir, yo puedo suprimir estos nodos, puedo tomar este nodo de acá, agrandarlo, quitarlo, incluso puedo insertar algo nuevo aquí en la parte de arriba donde dice insertar formas. Pues yo le puedo insertar, digamos acá, una línea entre estos dos nodos, le doy doble clic, hago que esa línea sea un poco más gruesa, aquí en la parte superior. ¿Ven? Aquí ya tengo una línea que es un poco más gruesa y que me sirve para conectar a esas dos personas, si yo quisiera hacerlo. Es decir, todo esto lo puedo modificar. Importante, no solo para hacer árboles genealógicos sirve PowerPoint. Vamos a ir de nuevo a inicio, vamos a ir en nuevo, vamos a abrir de nuevo donde dice gráficos. Y aquí en gráficos vamos a encontrar uno que también a mí me gusta muchísimo y que puedo utilizar para una clase de historia. Incluso para castellano se puede usar para matemáticas, se puede utilizar para inglés, se puede utilizar para ciencias, se puede utilizar para químicas, se puede utilizar para muchas asignaturas, y es algo muy, muy sencillo. Y es lo siguiente. Esta se llama escala de tiempo de edito, pero pues, es el nombre que le ha dado Microsoft, pero eso se puede modificar. Si yo veo esta plantilla, que es muy interesante, que ya no es una plantilla como la que teníamos antes, ¿no? Es una plantilla distinta, donde tiene abajo una línea de tiempos, T1, T2, T3, donde, insisto, todo esto es modificable. Aquí yo puedo hacer, si esto fuera lengua castellana o inglés, se podría utilizar para enseñar tiempos verbales. ¿Cuáles tiempos verbales van antes de los otros? El presente, cuál es el presente continuo, cuál es el pasado reciente, el futuro simple, el pasado simple, el pasado perfecto, etc. Lo puedo utilizar para una clase de historia. La evolución de la humanidad desde el siglo V, los hechos históricos más destacables de Colombia en el siglo XX, en el año 2020, etc. Lo puedo utilizar, digamos, para ciencias naturales también como una línea de tiempo, ¿no? El descubrimiento del átomo, ¿sí? Ciencias sociales, explicar las revoluciones industriales, las revoluciones humanas, la revolución industrial, las guerras mundiales, eh, los conflictos bélicos también relevantes, la guerra de Crimea, Primera Guerra Mundial, la guerra de secesión en Estados Unidos. Lo puedo utilizar para muchas cosas. Incluso lo puedo utilizar eh, acomodándolo, obviamente. Lo puedo utilizar para hacer una matriz de procesos, pero hay algo que se utiliza específicamente para ello. Vamos a ir de nuevo aquí a inicio, vamos a darle nuevo,
Y volvemos a gráficos. Recuerden, estamos solamente en gráficos. Entonces, hasta el momento hemos visto un par de cosas muy interesantes, ¿sí? Incluso acá hay unos organigramas ya diseñados que ustedes pueden ver aquí. Bueno, aquí tenemos, esto es interesante. Educación física, ciencias naturales. Lleve una dieta saludable. Incluso, aquí no hay que hacer mayor cosa salvo poner un título. ¿Por qué? Porque la infografía ya a mí me está mostrando cuáles son los componentes de una dieta saludable. Entonces, de vitaminas, comida, dice, aquí tenemos una vaca, una zanahoria, naranjas, o sea, carnes, verduras, frutas, vegetales, huevos, leche, queso. ¿Quién dice que no podemos utilizar esta infografía en grados de primaria? Por ejemplo, niños de segundo de primaria que ya manejan algo de lectoescritura, que ya tienen algún conocimiento, que reconozcan cuáles son los alimentos que hacen parte de una dieta saludable y balanceada. Interesante, podría utilizarse para trabajar con los niños en ese aspecto. Pero, pero, yo también lo puedo utilizar acomodándolo para otras asignaturas. Por ejemplo, si yo quisiera trabajar la parte de compuestos químicos de un alimento en particular o de otro producto elaborado en particular, yo podría cambiar estos iconos, voy a suprimir el de la vaquita y le voy a dar acá donde dice insertar, a iconos. Entonces, cuando yo entro ahí, muchos de los iconos que hacen parte de las infografías se me van a cargar acá automáticamente por categorías y yo los puedo, pues simplemente los voy viendo y si alguno me interesa, pues simplemente le doy clic. Vamos a ver un poco de esta pantalla de diálogo. Aquí en la parte de abajo está el botón de insertar. Lo inserto. Bien, aquí me ha insertado este icono, que es el icono de una manzana. Vamos a deshacer para volver a tener el logo de la vaquita. Este diagrama con este estilo se puede utilizar para muchas cosas, incluso para enseñar en primaria combinaciones de las vocales, ¿no? Entonces puedo cambiar esta A, la E, la I, la O y la U, y puedo utilizar aquí combinaciones con letras. Por ejemplo, quitaría esta y pondría A, E, I, O, U, y aquí pondría la letra M, la letra P, la letra S, la letra T, la letra L, y podría empezar. Quitaría todos estos iconos y podría pedirle a los niños que creen la combinación ma, me, mi, mo, mu, la, le, li, lo, lu, tate, tito, tu, sase, si, so, su. Una idea. O lo puedo utilizar con combinaciones. ¿Sí? Ahora, vamos a ver otro elemento. Vamos aquí vamos a nuevo. Nuevamente a gráficos. Vamos a hacer un último de gráficos. Vamos a ver una infografía. Esta. Currículum infográfico para el sector tecnológico. Que no nos despiste el nombre. El nombre es muy interesante, ¿no? Currículum infográfico para el sector tecnológico. Entonces, eso no quiere decir que sola y solamente, única y exclusivamente se puede utilizar para una infografía que tenga que ver con tecnología. ¿Por qué? Porque si yo lo veo bien, esto tiene unos diagramas súper interesantes que ya están diseñados ahí. Si yo cambiara el nombre de la persona y cambiara la foto y pusiera otra persona, podría ser una biografía de esa persona. No un currículum, sino una biografía. Incluso podría ser un currículum laboral, sería muy interesante. ¿Qué puedo hacer yo ahí? Hablemos de la pandemia. Podría tomar el tema del coronavirus y podría ponerlo ahí en la plantilla. Coronavirus. ¿Cuánto lleva con nosotros? 4 meses. En lugar de 7 años, 4 meses.
¿Dónde se originó? Ven, aquí está el icono de un mapa. ¿Dónde se originó? Ah, ok, se originó en la ciudad de Wuhan, en la provincia de tal, en la parte del centro de China. ¿Vale? Fueron las primeras víctimas que se conocen. Aquí en esta incluso puedo colocar aquí un código QR donde se indique, por ejemplo, un enlace a la World Health Organization, la Organización Mundial de la Salud, o la Organización Panamericana de la Salud, sería interesante, o a la página de seguimiento que tiene Bing de Microsoft del COVID-19, por ejemplo. Ahora, podríamos poner acá alguna información, biografía breve, una biografía del virus, qué son los coronavirus, cómo se genera la infección, cuáles son sus principales características, etc. Aquí en la parte de los gráficos puedo colocar un gráfico, acá hay un gráfico lineal muy interesante que, como ustedes pueden ver, se puede modificar, ¿sí? Puedo modificar el estilo, el color, bueno, algunas cosas. Podría modificarlo de forma tal que me muestre, o incluso quitar ese gráfico y poner un gráfico bajado de internet donde me muestre cuál ha sido la evolución del coronavirus en Colombia. Por ejemplo, el porcentaje de infectados, aquí lo podría utilizar, ¿sí? El porcentaje de infectados por ciudades, ¿ven? Aquí todo esto es modificable. Y aquí en el mapa mundi, las zonas del mundo donde el coronavirus ha atacado. ¿Ven? Es la herramienta, ¿sí? Es la herramienta. Lo importante aquí es cómo tomamos lo que nos da la herramienta y lo utilizamos para nuestra clase, para nuestro propio beneficio, o sencillamente lo podemos utilizar como una forma de acercarnos a los estudiantes con una metodología distinta a esa de estar encerrados en un salón. En este caso, insisto, es una herramienta que se puede modificar para servir a diferentes propósitos. Bueno, vamos a ir aquí a nuevo. Vamos a ir con el segundo. Vamos a ver a diagramas. Diagramas es muy similar. Entre ellas son muy similares aparentemente. Pero si nos vamos al fondo, vemos que cada uno de ellos tiene un ser distinto. Algunos de estos pertenecen a infografías, otros no. Vamos a empezar a explorar algo muy simple. Vamos a empezar con ese tablero de diagrama de flujo de proceso. Ese tablero de diagrama de flujo de proceso, aunque se llame así, no necesariamente lo puedo utilizar para hacer un flujo de proceso. Que se puede, claro. Este diagrama de flujo de proceso es muy interesante por muchos motivos. El primero es porque, al igual que todo, es completamente modificable, ¿no? Una cosa que no había explicado, pero que aquí queda perfecto porque me gusta el tema de los colores, ¿no? Sobre fondo blanco y tal, es que yo aquí en la parte superior, en la pantalla de diseño, puedo cambiar el énfasis de los colores, ¿sí? Con uno de estos diseños que están acá. El que estaba seleccionado creo que era este, que es completamente plano, pero pues tiene algunas variantes, como con esta, de cambiar un poco los colores, y esta que es oscura. Bueno, vamos a escoger de acá de la lista, que es una lista desplegable, uno bien interesante, ¿no? Este con esos colores tierra me gusta mucho, se ve muy chévere. Mejoró. Si nosotros nos damos cuenta, bueno, en esta parte de vista ustedes pueden también ver el día, líneas de la cuadrícula, se lo vamos a explicar ahorita. Yo esto lo puedo modificar, incluso puedo modificar los iconos que están acá. ¿Para qué me puede servir? Yo puedo hacer un diagrama de flujo de proceso, por ejemplo, para procesos industriales. Puedo hacer un diagrama de un proceso administrativo para administración. Incluso puedo señalar cómo es un proceso de toma de decisiones, aunque no es el mejor ejemplo, pero puede utilizarse. O incluso lo puedo utilizar para crear un juego infantil en el cual los estudiantes más pequeños, con un dado, vayan avanzando una por una ficha, por un lugar, y en cada lugar pueden encontrar un reto. Por ejemplo, en un juego que se llama Scavengers, que es un juego como de roles que se utiliza a veces en enseñanza del inglés,
ese tipo de cosas muy comunes. Entonces se llega a un punto determinado y hay un reto por cumplir. Esos retos podrían ser las actividades que se asignen a los estudiantes para que desarrollen en sus casas. Por ejemplo, vamos aquí a archivo, vamos a nuevo y vamos a ir nuevamente a diagramas. Son pocas ideas, pero se pueden utilizar. Segundo diagrama que me parece interesante. Hay 4 parecidos, pero me gusta este por los colores. Esto es un diagrama de Gantt. Los diagramas de Gantt se utilizan en procesos, se utilizan en administración, se utilizan en finanzas, se utilizan en economía, se utilizan en elaboración de proyectos para determinar una serie de tareas o actividades que deben desarrollarse en el tiempo con el fin de lograr un objetivo. En este caso, pues tenemos aquí tarea 1, tarea 2, tarea A, B, C. Hay unas tareas que contienen otras tareas más pequeñas. Y en este caso es interesante porque nosotros vemos que hay unas, se elabora durante un mes, ¿no? Hay 30 días. Hay una tarea que nos toma 11 días y 11 y medio, bueno. Y a partir del día 13 empieza una segunda tarea que está compuesta de 3 tareas más pequeñas que se superponen en algunos puntos. Aquí abajo pues hay 3 tareas que son completamente independientes. Este flujo se puede modificar en su totalidad. Incluso aquí nos dicen algunas indicaciones de cómo se llena. En este caso concreto, yo puedo utilizar esto también para procesos industriales, lo puedo utilizar para administración, lo puedo utilizar para otras asignaturas. Incluso, si yo decidiera modificarlo, podría entregarle a los estudiantes un diseño de un horario de trabajo para que trabajen en casa por asignaturas, siendo yo director de grado. Es una idea. Y se puede utilizar para muchísimas otras cosas. Vamos a ir nuevamente aquí a archivo nuevo, vamos a ir a diagramas. Vamos a ver otro diagrama, también muy interesante, que lo utilicé con los ejemplos pasados, y es este. Gráfico de taladro bajo tierra. Ciencias naturales. ¿Saben los estudiantes qué es el fracking? ¿Cómo se hace la explotación de hidrocarburos? El diagrama ya nos muestra cómo es. Entonces nos muestra aquí un pozo de perforación, no un taladro de perforación. Yo lo puedo utilizar para ciencias naturales para identificar cuáles son las capas del subsuelo que tiene que perforar un taladro para extraer crudo, ¿sí? Donde es el depósito de crudo, cómo se forma el crudo. En cada una de estas capas, ¿sí? De la tierra que tienen distintos colores, bueno, cómo se llama cada una de ellas, de qué está compuesta, qué tipo de organismos vivos se encuentran ahí, algo muy sencillo. Se puede utilizar para la parte ambiental. Una imagen reflexiva donde nos ponga, o bueno, ponga a pensar los estudiantes de cuáles son las ventajas y desventajas del fracking y cuáles son las ventajas y desventajas de depender del petróleo. Que, por ejemplo, una de esas consecuencias de depender del petróleo, de los hidrocarburos y del gas también, es que en este momento tengamos un dólar que sobrepasa los 4.000 pesos, porque el petróleo a nivel internacional está con un precio muy bajo. Entonces, si el precio del petróleo baja, el dólar se sube. Si el precio del petróleo sube, el dólar pues tiende a bajar, idealmente. ¿Por qué para nosotros sucede así? Pues porque somos una economía dependiente del petróleo. ¿Ven? Ahí hay un tema de ciencias sociales. Tiene que ver con la parte económica, con la parte geopolítica, que se puede tratar y solo con una imagen. Las infografías o este tipo de elementos que son infográficos, que tienen diagramas, que tienen información, que tienen dibujos, son muy útiles porque ayudan a transmitir conceptos que para los estudiantes pueden ser relevantes, porque la sola imagen ya transmite algo, la sola imagen ya permite que haya una interpretación, porque el texto que acompaña es simplemente indicativo, no es un texto explicativo, sino es un texto indicativo, donde muestra solamente algunas ideas sobre las cuales debe hacerse un proceso de deducción. Ahora bien, todas las infografías funcionan así, no necesariamente, porque algunas solamente pueden servir para hacer piezas de información para que el estudiante pues las integre, las aprenda, las vea de una forma distinta como las ve en el salón, y
también se pueden utilizar para evaluar, por ejemplo. Vamos a ver otro archivo nuevo. Vamos a ver aquí gráficos. Voy a cerrar algunas de esas porque ya el computador se puso un poco lento. Me disculparán, pero pues es un computador que no está diseñado para un rendimiento gráfico tan extenso. Vamos a cerrar algunas. Y vamos a entrar acá. Entonces, vamos nuevamente aquí a diagramas. Vamos a encontrar otra infografía que es muy interesante. Y es esta. Gráfico de crecimiento de planta. Esta es una de esas infografías que no son modificables en su totalidad. Aquí, sin embargo, hay algo chévere para trabajar con los niños. Miren, aquí ya está, aquí se muestra cómo es el proceso de crecimiento de una planta, desde la semilla hasta pues una plántula un poco más grande. Entonces, desconozco los nombres concretos de todos los estados, ¿sí? de esta pequeña eh, planta que apenas tiene un brote, bueno, es un brote, pero la que le sigue no sé, yo supongo que la más grande es una plántula. Profesores de ciencias naturales, ustedes sabrán si me equivoco o no, pero bueno, esto es apenas una indicación de tipo general. Sin embargo, aunque esta infografía, ¿no? este diagrama no tiene forma de editar nada, yo puedo insertarle, por ejemplo, insertarle aquí un cuadro de texto. Lo selecciono aquí arriba y le doy clic y lo mantengo y me creo un pequeño cuadro. Y ese pequeño cuadro, vamos a ponerle a ese pequeño cuadro, vamos a ponerle un relleno de color amarillo, como para que se diferencie. Un poco feo el amarillo, pero otro color que hará mucho más bonito. Un color medio terroso. Bueno, queda mejor. Y este cuadrito yo lo puedo utilizar para una evaluación de grado primero o segundo con un niño para que me indique cuáles son las etapas del crecimiento de esa planta. Tal vez exagerar decir primero, tal vez de segundo o tercero podrían hacerlo. Ya han visto clases de ciencias naturales, ya conocen algunas cositas sobre naturales. Interesante, sí. Muy bien diseñado, también. Miren el sol que sobresale por los bordes. Archivo, nuevo, diagrama. Este diagrama que les voy a mostrar también es muy interesante y es este gráfico de ADN. Profesores de ciencias. Importante. ¿Cuáles son las partes de una cadena de ADN? Esto es una hélice de triple cinta, creo. Puede utilizarse para una evaluación. Recordemos que una de las reflexiones que hace uno de los expertos más grandes de educación que tiene el país, que es Julián de Zuburía, es que no es el momento en el que tengamos que, digamos, utilizar las mismas formas de evaluación que estábamos utilizando antes. Si cambiamos las metodologías, si eso es una metodología que es más a distancia, en la que utilizamos distintos tipos de herramientas, ¿no? Virtuales, de papel y todo esto, si la forma de aproximar los conocimientos cambia, la forma de evaluación debe cambiar también. Es decir, no podemos exigirle a los estudiantes que nos presenten las evaluaciones en las mismas condiciones en que estaban antes. Y los procesos de constatación de los conocimientos adquiridos por los estudiantes tampoco puede ser igual. Entonces, en este caso, solo esta infografía me serviría para hacer una evaluación con un estudiante y constatar que unos conocimientos que ya le he aportado por medio de una guía, por medio de un video en YouTube, por medio de una videoclase grabada por mí, por medio de una videoclase grabada por otra persona, ¿sí? Por medio de un audio de WhatsApp, porque a veces pensamos que si no nos grabamos un video pues con unas condiciones técnicas buenas, entonces el estudiante no va a poder aprender. Si grabamos un video de 15 o 20 minutos de una clase,
y le sumamos una pieza de infografía, ahí estamos haciendo un trabajo muy cercano a lo que haríamos en la realidad del aula. Claro, las condiciones son diferentes y no podemos pretender que haya una retroalimentación, ¿no? Que el estudiante pues inquiera, que nos haga unas preguntas. Pero es una forma de aproximar ciertos conocimientos. Recordemos que las condiciones en este momento son distintas. Ahora, vamos a ver una última. Vamos a ir a archivo nuevo, vamos otra vez a diagramas. Y aquí en diagramas vamos a encontrar uno que es de mis favoritos. Y yo creo que este es uno de los que tiene más lugar de interpretación. Este lo hemos visto en algunos memes de internet. Yo estoy seguro que sí lo hemos visto en algún meme y bueno. Pero este diagrama es súper interesante porque el campo de aplicación de solamente esta imagen es muy amplio. Y les voy a poner unos ejemplos. Si yo fuera profesor de inglés, esa parte superior del iceberg se llamaría Communication Skills, habilidades comunicativas o de comunicación. Pero de esas habilidades comunicativas, ¿cuáles son las habilidades? Bueno, las habilidades que la componen, ¿no? A esa competencia comunicativa, esa competencia lingüística. ¿Cuáles la componen? Que la compone la gramática, ¿sí? Que la compone la habilidad de escucha, la habilidad del habla, ¿sí? Todas ellas hacen parte de esa competencia. La morfología, la sintaxis, el contexto. Todos esos elementos pueden estar ahí. Y yo puedo pedirle a mi estudiante que me defina que en la parte superior, ¿okay? Pongo habilidad comunicativa, competencia comunicativa, y le puedo pedir que me ponga cuáles son esos elementos que la componen. Lo puedo hacer ahí, lo puedo hacer, por ejemplo, en ciencias sociales. ¿Sí? Entonces yo lo puedo colocar en un tema, digamos, la caída del precio del petróleo, digamos el tema, porque es uno de los temas importantes. Recordemos que otra de las recomendaciones de Zuburía es que la educación debe ser en contexto. Bueno, y no solamente lo dicen muchos autores desde hace mucho tiempo, Stenhouse, Díaz, hablan de ese tema del uso contextual, ¿no? O sea, es el contexto es el que determina los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. En este caso, el contexto geográfico, el contexto país, el contexto político, el contexto económico, sirven para fomentar en los estudiantes la reflexión sobre ciertos temas. Y si yo utilizo esto en primaria, ¿sí? Para colocar en la parte superior del iceberg la cuarentena y pedirle a un niño que en la parte de abajo del iceberg, si lo que está oculto, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas que él está haciendo y que se ven reflejadas en esa cuarentena? Bueno, que él está trabajando todos los días en la finca, o que está ayudando a la mamá a comer, perdón, a cocinar, que está ayudando a limpiar. ¿Ven? Ahora, yo puedo utilizar esto para muchas cosas, pero es según la pericia que yo tenga como docente para determinar cuáles temas yo puedo utilizar para integrarlos dentro de una de estas eh, diagramas. Esto es, vuelvo, insisto, esta es una herramienta y depende de cada uno de nosotros darle el uso que la herramienta requiere. Ahora, vamos a ir un poquito más allá. Damos archivo nuevo y entramos a la tercera. Bueno, esta se llama empresa. En esto sí vamos a ir muy rápido. Esto es muy sencillo. Estos son unos diagramas de unas presentaciones, unas plantillas de presentaciones, pero que ya tienen un enfoque mucho más serio, ¿no? Algunas tienen unos diseños muy específicos. Por ejemplo, ¿dónde estaba? La tenía enfrente y no la había visto.
plan de marketing de servicios profesionales. Miren cómo está diseñado esta plantilla porque en serio que es muy chévere. La persona que la ingenió definitivamente es una persona muy talentosa porque toma el concepto de que la imagen transmite una idea. Entonces, si yo veo esto parece una presentación muy seria de corte empresarial. ¿Ven? ¿Por qué los estudiantes de la institución deberían utilizar esto los que están en 10 y 11 para sus proyectos de agroindustria alimentaria para poder ser técnicos en agroindustria alimentaria? ¿Por qué no enseñarle a nuestros estudiantes cómo hacer o cómo utilizar esta herramienta para hacer una presentación en PowerPoint que sea muy seria, donde incluso ya tiene algunas ayudas visuales que nos indican cómo es una presentación de un plan de marketing, digamos, para una compañía? Aquí ya está hecho, ¿sí? Bueno, vamos a terminar. Bueno, digamos que ya llevamos el 60% de lo que estamos haciendo. No se apresuren, ya pronto terminaremos. Este es la penúltima, que es la infografía. Bueno, recordemos que una infografía es una pieza en la cual los elementos del diseño eh, utilizan la imagen como un elemento transmisor de ideas o de conceptos que van acompañados de un texto explicativo corto, pero muy preciso y orientado a dar la mayor cantidad de información con la menor cantidad de palabras. Aquí veremos algunas que ya hemos visto con anterioridad, sí, algunos póster infográficos, algunas que estaban dentro de la categoría de diagrama, dentro de las categorías de diseño, pero eso es un poquito más extenso y tiene algún tipo de infografía distinto. Vamos a ver esto. Póster de infografías de educación. Eso es un póster específico para educación y la sola forma en la que está construido a mí ya me indica que tiene que ver con educación porque tiene un lápiz. ¿Ven? La imagen transmite el concepto de que tiene que ver con el ámbito educativo. Ahora, todo esto es editable. Yo lo puedo utilizar, por ejemplo, recuerdo el tiempo en el que yo hacía entrenamiento para presentación de exámenes internacionales de inglés. Yo puedo utilizar esto. Ustedes ven acá hay unos porcentajes, yo puedo utilizar esto y modificarlo de forma tal que yo le pueda enseñar a un estudiante cuál es la forma más efectiva de construir un texto. Sencillo, yo empiezo con el paso 1, ¿no? Entonces la planeación. Paso 2, la escritura del texto. Parte 3, la revisión del texto, la retroalimentación y las correcciones. ¿Ven? Sencillo. Y aquí en esos pequeños cuadros editables puedo explicarle al estudiante ese concepto, qué significa. Y él va a entender, como está separado por colores, de que cada una de esas secciones tiene un valor y ahí se están diferenciando por colores. Entonces, el solo hecho de que se estén diferenciando por colores ya le indica al estudiante que son pasos distintos. Y el hecho de que estén acompañadas pues, de un texto explicativo, incluso hasta un número, les indica ya la idea de secuencia, que primero va la parte 1, luego la parte 2, luego la parte 3. Vamos a ir de nuevo, archivo, nuevo, infografía. Vamos a ver otra infografía. ¿Sí? Algunas de estas, pues, ya ustedes notaron, ya las vimos. Vamos a ir a la parte de abajo. Nuestra docente orientadora hace unos días nos hizo llegar a los grupos de WhatsApp, nos hizo llegar una infografía basada en esta. Como les mencionaba antes, se puede modificar en todo. Entonces, vamos aquí a la parte de arriba en diseño. Digamos que esos colores así como con el blanco, o sea, están interesantes, pero yo quiero algo como que destaque y quiero ponerla como con este diseño así y quiero cambiar esos colores a unos más. Esos colores están muy bonitos. O cambiémoslo a esto, seamos un poco más valientes, no vayamos un poco más allá, juguemos más con esos colores. Juguemos con esta gama que resalta el blanco, el negro, el amarillo sobre el fondo negro. Yo aquí, con esta infografía, puedo
dar la noción también de proceso. Como ustedes ven, hay cinco cuadritos, 1, 2, 3, 4, 5, que los puedo modificar. Bueno, en su mayoría se puede modificar. Aquí en este caso solo los iconos, pero ya les puedo explicar algo que ya vimos antes. Yo puedo utilizar esto para establecer el procedimiento para llegar a un punto determinado. Por ejemplo, cómo se hace o cuáles son los pasos, digamos, para resolver un problema en matemática. Por ejemplo, es un ejemplo. Yo puedo colocar aquí los 5 conflictos bélicos más importantes en la historia de la humanidad. ¿Ven? Ciencias sociales. ¿Sí? ¿Cuáles son los 5 autores más relevantes de la novela picaresca en la literatura universal? Y puedo hacer un diagrama que me permita a mí transmitirle a los estudiantes cierta información que ellas la puedan adquirir rápido o que me permita evaluarles un conocimiento el cual ya les aproximé por otro medio. Como podemos ver acá, los iconos que están en la parte central son modificables, pero estos nodos no. Y yo quiero modificar esos nodos, quiero hacerlos distintos. Vamos aquí a vista, patrón de diapositivas, y bien aquí en la parte de abajo, ¿sí? Porque esto nos muestra todo el patrón de todas las líneas, de todos los cuadros, como están diseñados. Vamos aquí al último y el último sí nos permite modificar. Yo no quiero que ese nodo sea redondo, yo quiero que sea un nodo distinto, que sea más bonito, que sea un cuadro. Entonces le doy aquí en insertar, aquí me voy a borrar este, ¿no? Borro este nodo y yo quiero un nodo bonito, cuadrado, chévere. Ok, voy aquí a formas y digamos que yo quiero poner un nodo que tenga que es un cuadradito. Ahí está. Aquí yo quiero que tenga el fondo blanco, pues aquí las ideas de diseño aquí me muestra. Ok, con un cuadradito blanco. ¿Sí? Porque es que me parece que ese naranja se ve muy feo y que sería más bonito este diagrama, ¿no? Así como con el cuadrito. Y que no, es que yo no quiero esos cuadros de texto acá, es que los veo innecesarios, no destacan. Yo quiero que esta sea la única explicación que yo haga, lo que está contenido en este texto. ¿Ven? Lo modifiqué. Y yo no quiero que este sea el 1, quiero que sea el 0, porque vamos de la nada. Lo modifico y queda 0, 0. Sencillo. Y lo puedo utilizar para muchas asignaturas, lo puedo utilizar para trabajar con niños, para trabajar con niñas más grandes, para trabajar en bachillerato, en diferentes asignaturas. No en todas, pero sí en muchas asignaturas. Incluso en educación física, ¿cuáles son las partes que componen un juego de básquetbol? Archivo, nuevo. Vamos a ver la última infografía. Vamos a ver una infografía interesante. Acá hay unas, bueno, hay unas que son muy específicas. Voy a mostrarles esto. Hace unos meses compré una cámara, la vendí y quería comprar una cámara nueva, pero no sabía cuál. Entonces entré a la página web del fabricante y dije, bueno, vamos a ver cuáles son las cámaras que este fabricante ha sacado en los últimos años. Entonces vine aquí, encontré y dije, bueno, no quiero estar consultando la página web, voy a hacerme una infografía. Les voy a mostrar, yo la tengo ya aquí hecha. Se llama Olympus 2020, bueno, es la marca de cámaras que a mí me gusta. Y aquí tenemos las 5 cámaras que ha sacado Olympus en los últimos 5 años, con sus precios, con algunas de sus características. ¿Ven? La imagen y debajo están las características de la cámara. En la parte de arriba pues está el precio. ¿Ven? Y lo que hice fue tomar algo que ya tenía. Perdón, voy a cerrar estas presentaciones porque parece que estoy teniendo problemas con la captura del audio y el video. Entonces voy a cerrar esto. Voy a cerrar algunas de esas presentaciones para enfocarme solamente en
Esta infografía es muy similar a las otras, pero hay algunas por tener unos cuadros de texto tan pequeños no se notan tanto. Pero en esta sí. A esta infografía yo le puedo en estos cuadros insertarle una tabla, un gráfico Smart Art, gráfico 3D, un icono como ya lo vimos anteriormente. Puedo insertarle video, una imagen en línea o una imagen dentro de mi propio equipo. Y aquí puedo ponerle piezas de información como ustedes vieron en la imagen que les mostré que yo hice ahí como por perder el tiempo. Pero al igual que todas las otras, bueno, que la gran mayoría de las otras, eso se puede modificar. Yo voy aquí a vista, patrón de diapositivas, y aquí en la parte de abajo, aquí ya me deja editar todos estos pequeños iconos, incluso las formas externas, me las deja modificar, me deja modificar estos conectores, me deja modificar los cuadros, incluso puedo cambiar la gama de colores, ¿ven? De toda la infografía, según lo que yo quiera transmitir. Recordemos que eh, todos los colores transmiten una serie de ideas, de sentimientos. eh, digamos que en su forma más elemental el arte busca transmitir ideas, eh, sentimientos mediante el tratamiento del color. Entonces aquí el color que ustedes usen es muy, muy, muy importante. No es lo más importante porque lo más importante es la información contenida dentro de la infografía, pero aún así el uso de diferentes colores pueden evocar algunas otras cosas. Bueno, digamos que puse el mismo ejemplo cuando hicimos esto online. Digamos que yo soy el profesor de religión, revisé todas las infografías, los diseños, los diagramas, y ninguna se acomoda a algo que yo quiero hacer. Resulta que yo quiero mostrar a los estudiantes cuáles son las 4 religiones más importantes del mundo. Y resulta que ninguna de las infografías que yo veo ahí me sirve y ponerme a editar una en concreto que se parece, me parecía muy dispendioso. Entonces yo quiero algo sencillo, pero no quiero hacerlo en una hoja de Word cortando y pegando cosas. Quiero hacer algo más rápido y que pueda compartir con los estudiantes de forma rápida. Entonces les voy a explicar cómo se hace. Vamos aquí a inicio, vamos a nuevo, vamos a darle presentación en blanco. Y ustedes dirán, pero Edwin, ¿por qué una presentación en blanco? Yo quiero utilizar algún tipo de contenido. Ok, importante. Para esto es necesario que tengan internet. Voy a quitar esos cuadros de diálogo, esos cuadros de texto grandes, los voy a eliminar y dejo esto aquí quieto. Entonces, yo quiero hablar sobre 4 religiones importantes. Entonces, budismo, cristianismo, judaísmo y el islam. Entonces, yo quiero trabajar con eso. Quiero hacer algo simple. No me quiero complicar. Entonces, lo voy a hacer de la manera más sencilla. Vamos a ir a insertar y vamos a ir iconos. Como yo quiero iconos que me representen religiones, entonces voy a utilizar un icono que a mí me transmita la idea de la religión. ¿Cuál es el icono que representa la religión católica? El que lo representa es la cruz. Entonces voy a insertar esta cruz. La selecciono. El computador está un poco lento por lo que estoy grabando. Aquí abajo está la pestaña de insertar. Voy a disminuir un poco la ventana de la cámara. Voy a cerrar esto un momentito. Entonces aquí ya tenemos el primer icono, ¿no? Si yo veo este icono, yo automáticamente pienso religión cristiana. Decía el profesor Jones, una cruz de Jerusalén. O sea, el solo hecho de ver la imagen a mí ya me evoca algo, a mí ya me indica algo, ya me transmite una idea. Voy a insertar otro icono. Yo quiero otro icono que me represente a otra religión.
no quiero buscarlo por acá, no quiero buscar aquí directamente, no, o sea, hagamos el ejercicio de la forma más simple posible. Vamos a buscar otro icono que me represente. Ah, miren, aquí tengo un icono muy interesante. Este icono me puede eh, dar a mí la idea de la religión china, por ejemplo. Shintoísmo, taoísmo, bueno. Hombre, pues se ve como chévere. Oh, si me salto solo. Vamos a insertar otro icono que me transmita a mí la idea de, de una religión. Entonces, pero yo ya no quiero ponerme a buscar, me parece terrible. Pues voy a ver si hay algo sobre el budismo. Busco un Buda. Oh, aquí me salió un Buda. Que lo voy a insertar. ¿Ven? Y yo quiero algo que me recuerde al Islam. Entonces vamos a entrar acá, vamos a buscar una pieza que me represente el Islam y, hombre, históricamente los han representado con la luna creciente. Pues sería interesante ver si existe la posibilidad de un icono que tenga una luna creciente, porque así ya tendría cuatro religiones importantes. Entonces, vamos a ver si aquí me da la opción de una luna. Y cuando cargue nos vamos a dar cuenta de que efectivamente, ok, hay una luna creciente. Listo. Ya tengo mis cuatro religiones. Pero resulta uy, yo encuentro esto dispendioso, ¿no? Ponerme a organizar esto por tamaño, que me queden igualitos, que me queden bien organizados. Pues hay una forma en la cual PowerPoint nos puede ayudar a hacer eso. Allá en la parte del fondo, aquí en la esquina, hay un pequeño cuadro que se llama ideas de diseño. Yo simplemente le doy clic y él automáticamente me genera a mí unas ideas de diseño. Voy a mover acá mi cuadro. Me genera a mí unas ideas de diseño. Esas ideas de diseño pues son sugeridas, ¿no? El sistema identifica cuáles son la forma, digamos, más interesante de organizar esos iconos. Resulta que el catolicismo y el islam son dos de las religiones que tienen más adeptos en el mundo, ¿no? Pues si yo lo veo de esa forma, esta idea de diseño que tengo acá funciona perfecto, porque el solo hecho del tamaño del icono me indica a mí que hay un nivel de importancia. Y si yo hiciera algo tan elemental como esto, porque esto es súper elemental, y lo mostrara a un estudiante y le dijera, cada una de esas representa una religión, ¿usted qué podría analizar de ahí? Si yo fuera el estudiante diría hombre, pues la mitad de lo que está ahí tiene que ver con Dios, ¿no? Bueno, con el Dios, pues con el Dios judeo-cristiano. Ok. ¿Y por qué por qué está en el recuadro más grande? Pues porque es la religión que tiene más personas adeptas en el mundo. Y la segunda en ese orden de ideas sería el Islam y bueno, la religión shintoísta y el budismo, pues que están ahí como que parejos, o sea, da esa idea. Yo puedo darle el sentido de que las religiones son todas iguales y aquí está este cuadrito que es mucho más elemental, ¿sí? Que incluso hay un diseño en la parte superior que es parecido, que es este. Ya me da a mí la idea de igualdad, es decir, una reflexión sobre que todas las religiones son iguales. ¿Bien? Y fue algo súper sencillo que lo hice apenas con cuatro iconos. Cada uno de estos iconos transmite una idea y da lugar a que los estudiantes hagan un ejercicio crítico e interpretativo sobre una imagen. Es decir, no es necesario que haya una pieza textual muy extensa, sino que el análisis se puede hacer sobre una oración, sobre una palabra o en este caso sobre una imagen. La idea es que utilicemos este tipo de herramientas ahora que estamos atravesando por situaciones complejas en las cuales eh, nos, nos pide la misma situación que flexibilicemos nuestra manera de enseñar.
es complicado desaprender todo lo que hemos aprendido durante tantos años de experiencia y sin embargo se nos está presentando una oportunidad no solamente para demostrar de qué somos capaces, sino hasta dónde podemos llegar, porque recuerden que la idea de la educación es hacer una transformación del individuo para que el individuo transforme a la sociedad. Los estudiantes no están solos en sus casas. Los papás, los hermanos mayores, las abuelas, los abuelos, los tíos, los primos, son las personas que están en este momento con ellos en su casa por las medidas de confinamiento y les están en este momento apoyando y están sirviendo como un intermediario entre el docente y el estudiante. Y la idea es que por medio de estos contenidos que nosotros enseñamos a los estudiantes, logremos llegar a otros elementos de la sociedad, ¿sí? De la comunidad educativa, a los que antes no llegábamos, porque exclusivamente llegamos a los estudiantes. Yo con esto ya me despido. Es un video un poco largo. Les agradezco enormemente si lo vieron hasta este punto. Muchas gracias. Buen día y quédense en casa.